Cuando un pequeño problema se vuelve un grande problema. Cuando ese pequeño problema tiene la capacidad de crecer y de hacerlo rápidamente. Vamos a Gálatas capítulo 5. Estamos teniendo una serie de estudios en el libro de Gálatas. Comenzamos en el capítulo 1. Para las personas y hermanos que quieran ver esta serie, pueden decir, está allí en el canal de YouTube toda la serie del libro de Gálatas desde el capítulo 1. Pero con toda seguridad, si usted no ha escuchado los mensajes anteriores, va a encontrar bendición en el capítulo 5, porque cada una de las partes de la escritura es con el fin de bendecir, de edificar, de construir, de salvar, porque es palabra de Dios. El tema es, si usted la escucha, lo hace con fe. Ahí es cuando ocurre el milagro que Dios impacta el corazón del hombre. Cuando se escucha la palabra con fe, creyendo que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y quiero que usted lo que escuche hoy, si quiere tomar nota, lo haga. Y después en su casa lo confronta con las citas que vamos a leer. Si realmente lo que vamos a leer corresponde con lo que vamos a decir. Porque ahí es cuando es importante. De otra manera estamos escuchando a un hombre. Que lo que la persona diga, el predicador, el expositor diga, corresponda con lo que la palabra de Dios dice. Allí es importante. Y allí hay que ponerle atención, suma atención. Gálatas 5, querido dividir la reflexión de esta mañana en 4 puntos. El primero, libertad. El segundo, fe y amor. El tercero, una frase que tal vez hemos escuchado, un poco de levadura leuda toda la masa. Y el cuarto, la práctica de la libertad. 4 puntos que quiero que cubramos en esta reflexión. Nuevamente lo repito. Primer punto, la libertad. Segundo punto, fe y amor. Tercer punto, un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuarto y último punto, la práctica de la libertad. Vamos para el primer punto. Del versículo 1 al 4. Gálatas 5, del 1 al 4. Estad pues firmes en libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es importante notar que este mensaje es para una iglesia en una ciudad llamada Galacia. Por eso se llama el libro Gálatas, ¿verdad? Bueno, allí en la iglesia, como lo hay en toda iglesia, hay personas que han confiado en Cristo, han creído en el Señor, como también hay otros que han escuchado el mensaje y parece que no lo han entendido, no han llegado a tener un nuevo nacimiento. Y es importante, si tú has asistido antes a iglesias, te felicito, muy bueno. Alguien puede decir, tengo 50 años y desde niño voy a iglesias cristianas, te felicito. Pero lo he dicho y lo repito, usted puede tener 80, 90 años en una iglesia cristiana evangélica y morir e ir al infierno. Ten cuidado, porque la salvación no radica
en la cantidad de horas que llevas escuchando predicaciones. La salvación radica en que tu fe descanse en cuanto a la salvación solamente en lo que Cristo hizo por ti y no más. Y eso es contrario a lo que enseñan algunas iglesias cristianas. ¿Por qué lo digo? Porque algunas iglesias enseñan que para usted ser salvo necesita diezmar. Porque si usted no diezma es un ladrón y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Está diciendo entonces que para salvarse hay que hacer obras. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, por pura gracia divina. Es un regalo, es una obra preciosa, un costo altísimo, pero que no lo pago yo, que lo pagó Jesús por mí en la cruz. Y yo recibo por gracia ese regalo de salvación. Y si no lo hago, me voy a condenar, a pesar de que haya sido pastor, ujier, misionero o como se llame, asistente a cualquier iglesia por tantos años. Yo he visto personas asistiendo años que no han entendido el evangelio. Lo he visto y por eso tengo un peso con respecto a eso. ¿Te imaginas que conozcas a alguien de la iglesia que asista 30 años a la iglesia y cuando estemos en la eternidad te des cuenta de que él no está en el cielo? ¿Que dónde está? Por eso es bueno evaluar tú cómo estás con Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? Bueno, la Biblia nos llama a estar firmes en la libertad. ¿Por qué? Porque los judaizantes, los que vinieron a colocar problema aquí a la iglesia de Gálatas, enseñaban que la salvación era por Cristo, pero también que tenían que circuncidarse. Y la Biblia enseña que la salvación es solo por Cristo, no por hacer otra cosa más. Y ellos enseñaban, hay que circuncidarse, la religión judaizante, hay que hacerlo. Y algunos de los hermanos comenzaban a escuchar y a creer que de verdad tenían que ser circuncidados, y tal vez fueron circuncidados para alcanzar la salvación, cuando la salvación es solo por lo que Cristo hizo por nosotros, por nada más. Entonces, por eso dice Pablo, estad pues firmes, porque Él entrega la libertad, Él hace la libertad, pero quiere que disfrutemos de esa libertad. Entonces, el primer punto, estamos en libertad, y dentro de libertad, el primer punto, quería hablar de la firmeza. ¿Qué es estar firme? ¿Cómo hace uno para estar firme? Si viene un viento fuerte, 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 ¿usted qué tiene que hacer? Pararse firme. Y la doctrina falsa es un viento fuerte, donde usted necesita estar parado firme en la verdad de Dios. Por eso usted necesita leer la Biblia para corroborar que lo que le están enseñando es así. Por favor, lo que estamos diciendo hoy, escríbalo si quiere y corrobórelo después con lo que estamos leyendo, si es verdad, porque es importante. La firmeza. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Lo dice. Entonces, allá les dijeron los maestros falsos que entraron esa mala enseñanza en la iglesia de Galacia, que necesitaban a Cristo para ser salvos, pero para complementar tenían que ser circuncidados. Algunos creyeron, pero Pablo les está diciendo, si usted está diciendo que necesita ser circuncidado para ser salvo, usted está despreciando la salvación que es por Cristo. Entonces miren lo que dice. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si usted dice que confía en Cristo, usted debe creer que lo que Cristo hizo es totalmente suficiente. No hay que añadir más, no hay que colocar más, no hay que
diezmar para ser salvo, no hay que ofrendar para ser salvo, no hay que cumplir con ciertos requisitos, no hay que vestir de cierta manera para ser salvo, no hay que hacer nada para ser salvo, solo confiar en lo que Cristo hizo por ti nada más. En otras palabras, la obra de Cristo es suficiente para salvación, es suficiente para perdonar los pecados, es suficiente para ofrecernos esperanza y vida eterna. Es suficiente. Pero cuando yo digo acepto que es necesario otra cosa más, estoy diciendo la obra de Cristo no es suficiente, hay que sumarle esto otro. La obra de Cristo no es suficiente, hay que añadir aquello más. Entonces estoy diciendo que no es suficiente. Y cuando creo que la obra de Cristo no es suficiente, entonces no estoy creyendo en Cristo. ¿Están entendiendo? Es importante. Es importante. Le pregunto, hermano que lleva años en la iglesia, ¿sus hijos saben esto? ¿Sus hermanos, su familia saben esto? Bueno, entonces aquí no hay término medio. En el primer punto libertad, firmeza, no hay término medio. ¿Es Cristo? O si es otra cosa, es otra cosa, pero usted tiene que definirse. Pero la Biblia dice que es solo Cristo. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir todo esto? Está diciendo, Dios ofrece la salvación como un regalo. ¿Lo ofrece sí o no? Es obra de Dios, es una obra perfecta, no hay que añadir nada más, nada más, nada más. Pero si usted está diciendo que hay que hacer algo más para salvación, usted ha dejado de creer en la gracia divina y ha caído de ella. ¿Quién cayó de la gracia? En el versículo 4. Creyentes verdaderos pueden caer de la gracia. Un creyente puede perder la salvación. Si la salvación es por lo que Cristo hizo, y yo confío plenamente en lo que Cristo hizo por mí para salvación, ¿puedo perder la salvación? Pero alguien que asiste a la iglesia y ha escuchado el mensaje del evangelio que es por gracia, no más por gracia, puede escuchar otra doctrina e irse tras ella. Y en ese sentido ha caído de la gracia. Por eso dice Pablo, de la gracia habéis caído. Entonces, usted asiste hoy a la iglesia, ¿está haciendo bien en asistir? ¿Quiere Dios que usted se congregue? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero usted para ser salvo necesita descansar en lo que Cristo hizo por usted. Si no lo ha hecho, si no, hágalo hoy mismo. Hágalo hoy mismo. Sepa que usted es pecador miserable, que va al infierno, que si muere hoy se condena, pero que Cristo murió por usted en la cruz. Confíe en eso. No piense en lo bueno que ha hecho, piense en lo malo que ha hecho. Y que eso lo lleva a la salvación. Le ruego que lo haga. Yo no quisiera saber de nadie que está presente hoy en esta reunión, de nadie que ha escuchado la palabra a través de este mensaje, que muera sin haber confiado en Jesús. Por favor, no. No hay tiempo. No piense en mañana. No piense en la semana siguiente o en el mes próximo. Piense que tal vez hoy se encuentre con Dios. Y si usted es hijo de Dios, también hoy podrá tener un encuentro con Dios. Tal vez usted puede morir hoy, hermano amado, hermana querida. ¿Y cómo ha sido su vida cristiana? ¿Cómo está su vida espiritual hoy? ¿Cómo está? Si hoy muriera y si confió en Cristo de todo corazón, se salvará. Pero ¿cómo estaría ese encuentro con Él? Hay un himno que yo no sé si los hermanos en Tuluá, aquí no lo conocemos, hermanos, pero de pronto en Tuluá lo han cantado. Dice, he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así,
con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Y es un creyente muriendo, cantando, que hizo ese himno. Darle todo yo quisiera de los años que perdí. Darle todo yo quisiera de los años que perdí. Caminando en la ceguera, a Satanás los di. Un creyente que se olvidó de Dios, un creyente que dejó la palabra de Dios, que se apartó del camino, que hizo y vivió como quiso. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Sigamos, segundo punto, del 5 al 8, dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y el segundo punto, en fe y amor, quiero tocar en primer lugar la esperanza. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué tenemos por fe? ¿Qué tenemos por fe? Por haber creído en Cristo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Salvación. ¿Qué tenemos? Esperanza. ¿Qué es esperanza? Que un día estaremos ¿con quién? Hay un lugar en el cielo para nosotros. Si has creído en el Señor Jesucristo, sí, sí y sí. Sí es verdad. Pero la esperanza que hemos visto bíblica no es algo que usted de pronto tendrá, sino que la esperanza bíblica es algo que usted con toda y absoluta seguridad tendrá, porque descansa en la palabra de Dios. Y dice, versículo 5, a través de la fe, de haber confiado en Cristo, de haber dicho, no es la religión, no es la religión, no son las ceremonias, no son los ritos, no, es Cristo el camino de salvación. Eso es fe. Esa fe me lleva a la esperanza, una esperanza de justicia. Si tú creíste de todo corazón en Cristo, ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve? Te ve como, uy, está lleno de pecado, está sucio y maloliente de pecado. ¿Así te ve Dios? No, está en ti la fragancia de Cristo. Eres atractivo para Él. No eres maloliente de pecado porque has sido limpiado. Has recibido nueva vida y tenemos en Él esperanza, un nuevo propósito, un nuevo sentir en Cristo. La esperanza de la justicia. Pero sigue diciendo, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. Muy bien. La fe descansa en Cristo, ¿sí? Pero si usted es verdadero hijo de Dios, le pregunto, ¿habrá manera de verlo externamente que usted es hijo de Dios? O solamente usted puede decir, ah, sí, yo tengo fe, sí, oh, yo tengo una fe enorme, enorme, pero esa fe no lo lleva a hechos. Yo tengo una fe enorme, pero sigue en la misma vida que antes. Cuando Cristo llega a su vida, usted no es el que cambia, Dios lo cambia a usted. Y su vida, si Dios ha llegado a su vida no va a ser igual. Usted tendrá un nuevo nacimiento. Algo ocurrirá dentro de usted. Esta palabra que antes para usted era como un fetiche, no sé, algo como para la buena suerte, o tal vez era algo ahí como religioso. Esta palabra, la palabra de Dios, viene a tener un sentido que para usted no lo tenía antes, porque está el Espíritu de Dios abriendo sus ojos. Esta palabra es un alimento, va a ser una delicia, un banquete para usted. Usted no, vamos a leer la Biblia. Y usted le da pereza, ese libro tan anticuado. No, ahora usted va a ver cómo tiene que ver con usted.
porque está el Espíritu Santo actuando en su corazón. Ese es el Espíritu de Dios. Y entonces dice que la fe se manifiesta. La fe comienza colocando en Cristo, descansando en Cristo, pero su vida va a manifestar cambios, no por sus esfuerzos, es que es natural en el obrar de Dios que haya cambios en los corazones. Usted no va a ser una persona perfecta. Y si usted me mira a mí, encontrará que no soy perfecto. Pero lo que sí espero que usted encuentre en mí es que me vea de una manera hace un año atrás y hoy, si usted me determina, pueda haber crecimiento en mí, madurez, pueda haberme comprometido con la obra de Dios. Eso sí lo puede ver, pero no porque yo sea, sino porque Él es en mí. Él es, y a Él la gloria. Bueno, la fe obra por el amor. Estamos en el segundo punto, acuérdense, fe y amor. Y versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ellos como iglesia habían recibido el mensaje, habían dicho, gracias Pablo, qué hermoso mensaje, creemos que es por Cristo. Ya nos alejamos de nuestros ídolos, de nuestra vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de nuestra vida de pasiones desordenadas. Ya dejamos todo eso porque Cristo vino a nuestra vida y nos ha dado una vida nueva. Entonces dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Qué pasó? ¿Quién les estorbó? Hay una cosa que usted tiene que tener en cuenta. Si usted cree que está bien hoy, ¿qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. No andar como con miedo, ¿cierto? Como cuando usted va en la calle a medianoche y se va la luz y todos, y es una calle oscura y usted está como mirando para todos lados a ver quién viene, ¿cierto? No es así que debemos caminar la vida cristiana, pero la vida cristiana sí debe ser caminada con cuidado, mirando dónde está colocando usted el siguiente paso. Mire dónde está colocando el siguiente paso. Mire dónde lo está poniendo. Cada decisión en la mano de Dios. Cada decisión determinada por lo que la Biblia enseña. Ellos estaban bien espiritualmente, pero escucharon un mensaje mezclado entre gracias y obras, y eso dañó el crecimiento espiritual que tenían. ¿Qué ha dañado tu crecimiento espiritual? ¿Por qué no has crecido? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué has permitido? Y el apóstol Pablo dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ten cuidado, que hoy puedes tener un estorbo en tu vida espiritual. Cuidado, cuidado. Yo quiero que miren el sentido que Pablo le está dando a las palabras. Está hablando de algo importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Creen que Pablo está convencido de que eso es importante? ¿Cierto que sí? Pero saben que no es Pablo, es Dios. Es Dios. Bueno, segundo punto entonces, primero libertad, segundo fe y amor, tercero un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 9. Hay un hermano que haya trabajado en panadería. Yo sí he tenido que ver mucho con las panaderías porque me gusta mucho el pan, ¿cierto? Al pan de bono. Ah, bueno, hermano. Versículo 9 dice, un poco de levadura. ¿Qué hace un poco de levadura? Leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros, de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba lleva la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Estaba buscando en internet, porque el internet sabe mucho, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que hay que tener cuidado, pero ¿cuánto se necesita para un kilo de harina de levadura?
¿Y saben cuánto? Creo que de 2 a 5 gramos de levadura para 1 kilo de harina. 1 kilo de harina, ¿cuántos gramos? 1000. Miren la correspondencia. Para 1000 gramos de harina necesita 5 gramos de levadura. ¿Sí? 5 gramos de levadura. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Con un poco de levadura leuda toda la masa. Que algunos hermanos, no la mayoría, habían sido infectados con esta doctrina. Unos cuantos, unos pocos, ¿sí? Pero era suficiente con esos pocos, ¿para qué? Para contaminar toda la iglesia, para dañar toda la iglesia. ¿En qué sentido? En que esa doctrina de decir, uy, hermano, si escuchara, mire que vinieron de allí de Jerusalén algunos hermanos y enseñando que necesitamos ser circuncidados. Me parece que tiene razón, hermano, porque ¿cómo va a ser suficiente con Cristo? Solamente Cristo murió en la cruz y ya no, hay que hacer algo más. Yo creo que él tiene razón, yo creo que sí. Y el otro hermano también, sí, como que tiene sentido. Y en ese sentido lógico humano le quitamos a la gracia de Dios. Y la iglesia estaba perdiendo. La iglesia estaba perdiendo. La iglesia estaba desagradando a Dios. Estaba abandonando una verdad pura de Dios. Cuando miramos en 1 Corintios 5, ¿se acuerdan cuál era el problema en 1 Corintios 5? El problema era que un hombre se acostó, tuvo relaciones con su madrastra. Y también la iglesia se quedó tranquila. Sabían los hermanos. Y no, pues, él verá. Es vida de él, ¿cierto? No nos metamos con él, es el hermanito. No nos metamos con él. Pero ¿qué dice Pablo? Cuidado. Ustedes deben de reaccionar. Eso es un pecado gravísimo. Ustedes no se pueden quedar con los brazos cruzados. Y también dice, un poco de levadura leuda, porque esa actitud como indiferente a la inmoralidad va permeando a toda la iglesia de Dios. Ahora, esa actitud de recibir doctrinas que no pertenecen a la escritura, de recibirlas, de creerlas, puede llegar a contaminar. Por eso Pablo está diciendo, oigan, despierten, abran sus ojos, que esto es importante. No dejen de confiar solo en Cristo, descansen solo en Él. Cualquier otra doctrina que enseñe algo distinto es mala, es mala. No lo piense, no lo dude. Toda doctrina que enseñe algo distinto es mala. Tal vez algunos hermanos pensarían, ay, Pablo también tan exagerado, ¿cierto? Pero es que apenas hay algunos hermanos aceptando eso y mire todo esto que lo que nos está escribiendo. Pablo está diciendo, no estoy exagerando. Esto realmente es un problema pequeño, pero que tiene la capacidad de crecer mucho y rápidamente. Por lo tanto, hay que colocarle ya mismo el pare a esto, no más. Por eso, a veces el poco crecimiento espiritual que hay en algunos es porque no colocan cuidado a ciertas cosas que les parecen pequeñas, pero no ven cómo esas cosas pequeñas pueden llegar a tener repercusiones grandes en su vida personal. Muy bien. Versículo 10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otra manera, más el que os perturba llevará ¿qué? Hay un juicio de Dios para los maestros falsos, para los maestros que enseñan doctrina errónea, quienes quitan la verdad de la palabra de Dios, de la salvación por gracia. Hay un juicio de Dios. La palabra que utiliza aquí es, ¿cuál? Sentencia, sentencia. Llevará la sentencia quien quiera que sea, no importa el que sea, va a caer el juicio de Dios sobre él. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La circuncisión es tomar el miembro
del varón y cortar el prepucio. Ya usted, si no entiende lo que le estoy diciendo, puede buscar en algún lado. Pero el prepucio al varón, eso es la cirugía que se le hacía y que era la circuncisión. Yo sé que algunos niños aún hoy lo recomiendan los doctores para ciertos casos, ¿cierto? El tema de la circuncisión, pero ellos no lo hacían por tema de salud. Ellos lo hacían porque creían que así eran aceptados por Dios, siendo circuncidados. Y eso es lo que no está bien. Entonces, estos falsos maestros, dice la Biblia, ojalá se mutilasen. ¿Sabe la palabra mutilarse qué significa? Viene de la palabra castrarse. Castrarse. Así es de fuerte la escritura. Ojalá se castraran los que os perturban. Miren cómo es de delicado esto. Mire Dios cómo es fuerte con estas cosas. Dios no es liviano con esto. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y por último punto, la práctica de la libertad. Versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué es libertad? Que yo hoy vivo para mi Señor, que yo hoy vengo aquí a la iglesia no por comprar mi salvación, sino porque Cristo murió por mí, yo estoy agradecido con Él, que yo le canto a Él porque estoy tan agradecido con Él, porque quiero ir a servir y hacer algo, a llevar un versículo a alguien, a invitar a alguien a la iglesia porque estoy tan agradecido con Él, no por comprar mi salvación. Porque lo hago por comprar mi salvación, siempre estoy en deuda, nunca es suficiente, siempre fallo. Si fallo hoy y muero al segundo, entonces me condeno porque estoy comprando mi salvación, entonces no es suficiente. Pero dice la Biblia, libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para qué. Si usted ha creído de todo corazón en Cristo, si usted ha confiado en Él, usted no se va a sentir cómodo en el pecado. Amén. Usted no va a estar tranquilo viviendo en el pecado. Si usted está viviendo tranquilo en el pecado, usted tiene que evaluarse si realmente es un hijo o una hija de Dios. Dice la Biblia que fuimos llamados a libertad, no como ocasión para, o sea, ¿qué está queriendo decir? Como Cristo me salvó, como Cristo murió por mí y ya tengo una salvación, entonces puedo hacer lo que se me antoje, voy a acostarme con esta, voy a acostarme con aquella, voy a tomar, voy a fumar, voy a hacer aquello, porque no pierdo mi salvación. Y cuando vivo de esa manera, lo que puedo evidenciar es que tal vez no soy hijo de Dios, porque no me está importando nada el Espíritu Santo que está en mí, porque no me importa nada que la palabra de Dios sea pisoteada, porque no me importa, no me carga nada. Y si eso pasa, es que tal vez el Espíritu de Dios no está en su vida y usted no es un hijo o una hija de Dios. No lo aseguro, pero tal vez puede ser eso. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No es que yo tenga que tener cambios en mi vida por creer en Cristo. Es que los cambios vienen porque Dios los hace en mí. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo sobrehumano para que el cambio ocurra. Dios lo hace en mí. Entonces, ¿qué dice versículo 13 al final? Sino servíos por amor los unos. La libertad, ¿cómo se debe vivir? Sirviendo. ¿Sirviendo a quién? ¿Qué dice? Sirviéndose los unos. ¿Cómo servir? ¿Puedo compartir la palabra? ¿Cómo servir? Puedo invitar a alguien a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo más puedo servir? Aconsejando, animando. ¿Cómo más puedo servir? Vengo a la iglesia y ayudo en la organización del lugar, ¿verdad? ¿Cómo más puedo servir? Con testimonio, con testimonio. ¿Cómo más puedo servir? Enseñando en la escuela a los niños. ¿Sí? Invitando a un niño aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cada uno de nosotros debe servir a los demás. Miren lo que está diciendo aquí. Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Quiénes? ¿Quiénes?
¿Quiénes debían de servir? ¿Quiénes? El apóstol Pablo, los líderes. ¿Quiénes? Todos, todos. Y la pregunta es, ¿usted está sirviendo? Y aquí es donde es importante algo. ¿Cómo puede servir usted a quien nunca ve? Entonces, para usted servir, ¿qué necesita? Congregarse. Si usted no se congrega y no ve a otros hermanos, ¿cómo lo sirve? ¿Es posible servir a la distancia? Bueno, usted puede orar por alguien, pues puede hacerlo, ¿cierto? Pero en el desarrollo de lo que es la vida de iglesia, se requiere que nos congreguemos, que nos veamos, que tengamos contacto, y allí en ese espacio se abren oportunidades de ¿qué? De servir, de servir. Allí en ese espacio. Usted no puede decir que lleva un cristianismo a la distancia sin servicio, porque usted no va a crecer. Dios no solamente está pensando en el hermano que recibe el servicio, sino que cuando usted sirve, usted crece, usted aprende a tolerar, usted aprende a persistir, usted aprende más cómo el obrar de Dios ocurre en corazones. Servidos por amor. ¿Quiénes? Los unos. O sea que debe haber como doble vía. Yo doy, pero yo también recibo. Los unos a los otros. Algunos pensamos en solamente en recibir. Dios no dice eso. Los unos a los otros. Muy bien. Y terminamos con el cumplimiento de la ley que dice, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo. Entonces, los maestros malos decían, ustedes tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir los mandamientos, tienen que circuncidarse para cumplir la ley. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le pregunto, ¿quién es su prójimo más cercano hoy? ¿Lo son su familia? ¿Lo son los hermanos de la iglesia? ¿Lo son o no lo son? Ah, bueno, los nietos también, claro. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí está el servicio. Le pregunto otra vez, ¿usted está sirviendo a un hermano de la iglesia? ¿Hay alguien en la iglesia que está recibiendo de usted bendición, edificación, consejo, ánimo, que diga, el hermano ora por mí? ¿Hay alguien en la iglesia que lo está haciendo? Usted evalúelo. Y usted dice, la verdad, no. La verdad, muy rara vez sí, en algún momento lo he hecho. Ese servirse por amor los unos por los otros es por momentos o debe ser algo continuo. Continuo, persistente. O sea, usted sirve hoy y Dios, ¿qué quiere que haga mañana? Y Dios, ¿qué quiere que haga el próximo mes? Y el próximo año. Eso es lo que Dios quiere que haga. Servirnos por amor los unos a los otros. Quiero terminar diciendo esto. Si usted muere hoy, usted que aún no sabe si es hijo de Dios o no, usted que aún no sabe si hay perdón de pecados, si está limpio en la sangre de Cristo, si usted aún muere hoy y no sabe para dónde va, es hora de que abra sus ojos. Pídale a Dios que le ayude a entender que si usted muere sin haber arreglado las cosas con Dios, usted va a ir para el infierno. Pídale a Dios que le ayude a entender y a creer su palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Créalo. Venga Jesús hoy mismo, pídale perdón por sus pecados. Reciba la salvación que solo se encuentra en él. Y si usted es hijo o una hija de Dios, le pregunto, ¿cómo está viviendo su cristianismo? ¿Lo está viviendo en libertad? ¿Lo está viviendo en la fe, en la esperanza? ¿Está sirviendo como Dios quiere que sirva?
Yo le invito a que por favor se coloquen de pie y vamos a terminar orando al Señor. Vamos a terminar orando al Señor. Señor Jesús, nuestro Dios, gracias por tu palabra tan preciosa. Queremos orar, Señor, porque el Espíritu obra en los corazones de aquellos que han escuchado hoy tu palabra y tal vez aún no la entienden, que solo en Cristo hay salvación, que no es por sus propios medios, ni religión, ni ceremonia, ni rituales, ni acciones, que Dios da la salvación, sino que descansa en Jesús nomás, solo en Él. Señor, que el Santo Espíritu obre en corazones hoy. Por favor, Dios, lleva corazones a tus pies. Padre, oramos por los creyentes, por aquellos que han sido estorbados en su crecimiento espiritual, por aquellos que están próximos a ser estorbados, que algún estorbo está rondando muy cerca para perjudicarles espiritualmente, que puedan verlo, abrir sus ojos, entenderlo. Oramos por aquellos que ya han caído en el engaño de la falsa doctrina, de que Cristo no es suficiente, sino que hay que hacer algo más, porque puedan retomar el camino y escuchar y creer al Evangelio, que es solo por gracia. Oramos por los que hemos creído en el Señor hace tantos años, porque la fe se manifiesta en hechos, en realidades, en servicio al Señor, los unos por los otros, porque podamos con hechos mostrar amor los unos por los otros. Oramos, Señor, porque cada uno de los miembros y hacen parte de esta iglesia estén sirviéndose y sirviéndonos los unos a los otros, como tu palabra enseña, que no haya ninguno esperando solamente recibir, pero Padre, que cada uno esté haciendo lo que tú has llamado a hacer. Y así habrá mayor bendición. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, real, única, suficiente. En Cristo Jesús. Amén. Amén.